Muy bien, quiero pedirle a todos que por favor me presten atención. Quiero contarles una historia, algo que me pasa a mí normalmente todos los domingos. A ver, quiero aclarar, los domingos, para mí, esto que está ocurriendo ahora, lo que termina ahorita a la 1 de la tarde, es mi última responsabilidad de la semana. Yo comencé a trabajar el martes por la mañana, ¿verdad? Trabajamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y terminamos el domingo al mediodía. Descansamos el domingo en la noche y descansamos realmente el lunes. Entonces el domingo, cuando yo termino, viene una sensación de, terminé la semana. Y es uno de los momentos de la semana, lo he podido identificar en mi vida, que si no estoy apercibido, puedo muy fácilmente cometer errores, caer en tentaciones. Normalmente tiene que ver con la comida. Y he visto cómo, porque yo tengo conciencia, gracias a mi esposa, tengo mucha conciencia de aquello que como, ¿verdad? Sobre todo que tuve una experiencia, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Liliana dice que ella es mi conciencia, correcto. Entonces, sobre todo que tuve un problema con triglicéridos, ya todo se normalizó, pero tengo mucha conciencia y a pesar de esa conciencia, he visto que el domingo después de comer, hoy vamos a comer comida dominicana, barranquillera, nos dijeron, ¿verdad? No, tú no estás invitado, no te preocupes, no te vistas que no vas. Me dijeron que Panamá no va. Entonces, si yo no estoy pendiente hoy, a pesar de que si me ponen algo que puede ser muy malo para mi salud, me lo voy a comer. Si no estoy pendiente, me lo voy a comer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil caer en tentación en algunas áreas de nuestra vida? ¿Por qué? El mensaje de hoy se llama tentados, pero no vencidos. Todo el mundo, por favor, en el chat. Tentados pero no vencidos. Jaime dice, en el 2021 vamos a hacer amor extravagante en Barranquilla. Esta vez no nos vamos a quedar con los crespos hechos, dice Jaime. Amén, amén. Tentados pero no vencidos. ¿Y por qué voy a hablar de tentación? El Señor puso esto en mi corazón porque es una realidad con la que estamos viviendo. La verdad es que todos hemos sido tentados, todos los seres humanos, incluyendo Jesús. Todos hemos caído en tentación, todos los seres humanos excepto Jesús. Todos los seres humanos hemos sufrido las consecuencias de haber caído en la tentación. ¿Cómo se llama eso tiene un nombre? ¿Cómo se llama la consecuencia de caer en la tentación? Es una palabra. ¿Cómo se llama esa? Pecado. Cuando la tentación es peligrosa porque cuando nos vence, terminamos cometiendo pecado. Entonces, es una realidad y en este tiempo que para algunos ya está terminando, entiendo que en Colombia ya se abrieron las puertas, todo el mundo puede salir a la calle, la cuarentena para algunos está terminando, para otros no, otros volvieron a cuarentena. En este tiempo de quietud, por ahí dice la sabiduría popular que el ocio es la madre de todos los vicios. Es peligroso el ocio, el estar quieto. Es peligroso cuando no tenemos nada que hacer. Y hay muchas personas que no han tenido mucho que hacer o que no han podido hacer muchas cosas. Y durante este tiempo hemos tenido nos han compartido, nos han estado pidiendo oración, nos hemos enterado por los chats desde el principio de la cuarentena cómo personas están cayendo en tentaciones. Hay una diferencia muy grande entre ser tentado, entre la tentación y el pecado. Y eso tenemos que entenderlo y vamos a compartir hoy al respecto. Entonces, tentados pero no vencidos. Belén dice tentada pero no vencida y pone el bracito así. Preguntas. A ver, los que son cananeos que viven el principio de la transparencia, ¿en qué área ustedes pueden reconocer que hasta el día de hoy son vulnerables cuando son tentados? Porque hay áreas en las que estamos fuertes y hay áreas particularmente que no. Gabriel estuvo compartiendo al principio, para los que se conectaron antes de las 11, que Juan le preguntó, durante este tiempo de cuarentena, ¿en qué te has sentido tentado? Y él confesó que el alcohol, el pensamiento de volver a consumir alcohol es una tentación. ¿Por qué él tiene esa tentación? ¿Por qué él es vulnerable a esa tentación? La Biblia da la respuesta. ¿Por qué a mí no me pasa eso con el alcohol? ¿Por qué? Hay una explicación y tenemos que entenderlo.
Tenemos que entender, y gracias a Dios, no solamente en la palabra de Dios está la respuesta al por qué, sino que está la respuesta a qué hacer al respecto. Para algunos es sexo, para otros es comida. Aquí están poniendo orgullo, pasteles y dulces, el pan, depresión, adulterio, no comer comida, comida sexual, comida, codependencia con mi hijo, control. Para algunos es ira, para otros es mentira, para otros es juzgar, para otros es las compras, para otros es gastar. No pueden ir a un mall, no pueden ir a un centro comercial, porque si no van apercibidos, entonces después llegan a la casa y dicen, ¿qué hice? Y como están con un montón de cosas que compraron que no necesitaban. ¿Por qué? Ahora, la otra pregunta, gracias a todos por su honestidad. Otra pregunta, en medio de todo esto, ¿a quién han estado responsabilizando? Porque nuestra tendencia es echarle la culpa siempre a algo o a alguien. A algo o a alguien. Y quiero que entiendan, hoy el Señor les va a traer una respuesta poderosa. Lo más infructuoso que podemos hacer con este tema de la tentación es responsabilizar a alguien más, porque por ahí no es. Más nadie tiene la culpa, pero tienen que quedarse hasta el final del mensaje para que lo puedan descubrir. Vamos a definir rápidamente qué es tentación. Es una, dice el diccionario, es una incitación o una invitación al pecado. ¿Qué es tentación? Es una incitación o una invitación a pecar. Y puede tratarse de una persona, puede tratarse de una cosa o cualquier otro tipo de estímulo. A ver, una persona nos puede tentar, una cosa nos puede tentar. Y normalmente la tentación está asociada con seducción y provocación. Juan Carlos Learnao, fíjate que así es como se llama, ahí él pone su apellido así. Juan Carlos Learnao dice crítica, juicio, ira y control. Janet dice televisión, y no te das cuenta, y fueron horas perdidas viendo televisión. Entonces, vamos a ir de lo general a lo práctico, ¿ok? Hay tres grandes áreas en las que podemos decir que somos tentados todos. La primera es la tentación por lo material, la tentación por obtener cosas. Y puede ser desde, como hablamos ahorita, de ir al mall, desde comprar algo muy chiquitico o comprar una casa o comprar un carro o puede ser un mueble antiguo, un anillo, cualquier cosa. La tentación de veo algo y no puedo resistirme y lo adquiero. Y lo más lindo, digo yo irónicamente, de todo esto es que siempre vamos a justificar, por lo menos en esto de las compras, tendemos a justificar el error que hemos cometido o para cometerlo lo justificamos. Entonces, por ejemplo, vemos un televisor y queremos un televisor, ¿verdad? Veo el televisor y yo digo, yo quiero ese televisor, me fascinan los televisores, me gusta la tecnología, entonces me vendo la idea de que yo no solamente quiero el televisor, sino que necesito el televisor. Yo me acuerdo cuando venía la época del mundial, ese cuento yo lo tengo escrito en el libro de Restauración Financiera. Tengo mi televisor chiquitico, veo los televisores estos nuevos de 60, 70 y pico de pulgadas, ultra requete contra ultra HD, con la pantalla curva espectacular. Y yo digo, yo necesito ese televisor, porque con el televisor chiquitico mío, ¿qué tal que hagan el gol y quede por fuera de mi televisor y no lo vea? Entonces me invento la manera, la justificación y termino comprando el televisor y caigo a la tentación y después viene el dolor porque normalmente no tenemos la plata para comprarlo y terminamos endeudándonos, ¿verdad? Entonces, no me quiero detener ahí, tentación por lo material, pero hay otra área que es una tentación más personal que tiene que ver con obtener poder, reconocimiento, fama, autoridad, control sobre los demás. Normalmente vienen de personas que tienen una baja autoestima y con tal de obtener algo así, una posición, un título, que yo soy el CEO, yo soy el director, yo soy el gerente, yo soy el coordinador, yo soy el tal cosa, con tal de obtener eso, para obtener un beneficio personal, son capaces de hacer cualquier cosa y para no perder esa posición cuando lo obtienen, son capaces de destruir vidas. Entonces, la tentación de ir a obtener eso, dañando personas en el camino y cuando he llegado al final del camino para obtener un beneficio propio, es una tentación para muchos. Y los que ceden a esa tentación terminan pecando. Ahora, a nuestro equipo de líderes, lo estamos entrenando en los 5 niveles del liderazgo.
Y el primer nivel del liderazgo se llama un líder posicional. Y es el que utiliza su posición. Yo soy el director y se abraza a esa posición simplemente para dar órdenes y mandar. ¿Cómo? Yo soy el pastor y ustedes me tienen que obedecer. ¿Y por qué? Porque yo lo dije. ¿Por qué me tienen que obedecer? Dice Liliana. Porque ustedes son mis ovejas. Y punto final, eso es ser un líder posicional. Y hay personas que anhelan llegar a esta posición simplemente para vivir esa dinámica pecaminosa de abuso de autoridad. Y es muy tentador, esa es la segunda área, por obtener cosas materiales y llamémoslo personal, tentación personal. Y hay otra que es mucho más específica, que es un tipo de tentación sensual, ¿verdad? Que es el deseo de obtener a una persona. Eso se llama lujuria. Bueno, lujuria nosotros lo hemos definido con todo aquello que nosotros buscamos obtener para poder satisfacer una necesidad o un capricho personal. Es cuando deseo, la tentación sensual, cuando deseo obtener el cuerpo, me estoy refiriendo al deseo hedonista de tener y disfrutar algo que no es de uno, ¿verdad? Ya sea legal o moralmente hablando. Es una tentación de tipo sexual o sensual. Y esto es muy fuerte también. El sexo es muy poderoso y les pido que sigan orando por mí porque tengo el llamado de continuar desarrollando el último nivel del proceso de restauración de Canaán que se llama restauración del quebrantamiento sexual. Y hemos tenido todo tipo de oposiciones para poder continuar, sobre todo de tiempo. Y les pido que por favor intercedan por mí porque es una carga muy fuerte. Tengo todo el material para poderlo desarrollar y ya comencé, pero cada vez son más trabas para poder perseverar. Entonces, quiero leer, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Dietrich Bonhoeffer, fue un mártir alemán de hace algunos años. Él escribió, antes de morir por supuesto, escribió algo muy poderoso. Escuchen esto, dice: en nuestros miembros, esto por supuesto es una traducción al español de un escrito alemán. Yo no lo traduje del alemán, lo traduje del inglés. Dice: en nuestros miembros está adormecida una inclinación hacia la lujuria que es feroz y repentina. Este deseo agarra con un poder irresistible nuestra carne. En un solo momento se prende un fuego terrible. No hay diferencia si es un deseo sexual o ambición o vanidad o deseo de venganza o el amor por la fama y poder o el amor al dinero. Cuando esto ocurre, el gozo que tenemos en nuestro corazón por el Señor se comienza a apagar dentro de nosotros y comenzamos a buscar nuestro gozo en lo creado. Tremendo. En aquello que es el objeto de nuestra tentación. Dios, cuando esto comienza a ocurrir, Dios se hace irreal. Y el deseo por todo eso, que es nuestro enfoque ahora, se vuelve muy real. Satanás se encarga de volverlo real. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido hacia Dios. La lujuria que se ha levantado entonces envuelve la mente y la voluntad del hombre en profundas tinieblas. La capacidad que tenemos de una diferenciación clara entre las cosas y la capacidad de decisión son arrebatadas de nosotros. Y es aquí cuando todo dentro de mí se levanta en contra de la palabra y la verdad de Dios. Tremendo. Contra eso estamos luchando. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que estudiemos una historia rapidito, no me voy a demorar mucho. Esto está en el Génesis. Estoy leyendo una vez más la historia de José, el hijo de Jacob, el que terminó siendo el segundo del faraón en Egipto. Una historia espectacular. La semana pasada estuve compartiendo un poquito sobre José también. Quiero pedirles que busquen en sus notas si las tienen, o si no, vamos a Génesis capítulo 39, versículo 1. Si ustedes conocen la historia, José fue imprudente, era el hijo consentido de Jacob, sus hermanos lo odiaban, quisieron matarlo, no lo mataron, lo metieron en un hueco y le perdonaron la vida y lo vendieron a unos mercaderes. Los mercaderes lo llevaron a Egipto y él terminó siendo esclavo de un oficial de alto rango en Egipto llamado Potifar. Y eso es lo que dice el versículo 1. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipto. Y Potifar no era cualquier oficial, dice que era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Versículo 2.
El Señor estaba con José. Y así como estaba con José, está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir, el Señor está conmigo? ¿Cuántos están convencidos de esa verdad? ¿Cuántos pueden decir, el Señor está conmigo? En el chat. El mero, dice Alberto. Génesis, versículo 2, Génesis 39. Y el Señor estaba con José. Y dice que por eso José tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y ojo con esto, porque José comenzó a prosperar. Y no siempre ocurre así, pero hay un peligro muy particular cuando alcanzamos cierto nivel de prosperidad con respecto a este tema de la tentación. Hay un peligro, es una posición delicada cuando logramos cierto nivel de posición, de influencia financieramente hablando, espiritualmente hablando. Podemos ser vulnerables porque se levantan ataques que nosotros los recibimos a manera de tentación. Dice, Potifar notó que todo lo que José hacía en su casa, en la casa de Potifar, le iba bien. Dice, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Estaba escalando el muchacho. Dice, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. 5. Y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, o sea, imagínense la confianza que le tenía, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¡Uy, qué tremendo! Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto qué era lo que iba a comer. Dice, José era un joven muy apuesto y fornido. Entonces, no solamente comenzó a tener éxito, ya todo el mundo sabía quién era José, además era simpático, y dice el versículo 7 que llamó la atención de la esposa de Potifar. Y dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¿Por qué fue lo que atrajo a esta mujer a José? El éxito, ¿verdad? Y lo bien parecido que era. Una combinación, parece ser, de acuerdo con esto, muy atractiva para el tentador o la tentadora. En este caso de José, la tentación fue de esta tercera que estuve compartiendo. Entonces, en el momento de esa tentación, José ya tenía una posición de autoridad muy importante. Así que mucho cuidado, porque sí, es verdad que cuando estamos trabajando por nuestra restauración, cuando estamos tratando de levantarnos, cuando llegamos a este país y estamos trabajando duro, experimentamos tentación, pero es cuando comenzamos a lograr y podemos bajar la guardia. Ahí podemos hacernos vulnerables. Yo me acuerdo que Boris Barceló dio un mensaje al principio de Canaán en el año 2008 que se llamó El peligro del éxito, si no estoy mal, algo así. Que el tema es el peligro de cuando la tormenta termina. Tendemos a relajarnos. Y cuando estamos con la guardia baja, entonces los ataques vienen y podemos caer en tentación. No va a ocurrir en todas las áreas de nuestra vida. Ya vamos a ver particularmente en cuáles. Pero aquí en este momento, fíjense, mientras José estaba preso, nadie le prestaba atención. Mientras no tenían un peso, nadie le prestaba atención. Cuando nadie sabía quién era José, nadie le prestaba atención. Pero cuando ya era reconocido. Es más, yo escuché hace mucho tiempo algo muy sabio. Me dijeron, es que al árbol seco nadie le presta atención, pero al árbol que da frutos, el árbol frondoso, el que llama la atención, a ese es al que se le tiran piedras. Entonces, si tu vida está dando frutos, mucho cuidado porque viene ataque que se puede manifestar. Lo más peligroso no es el ataque, ya lo vamos a ver ahora. No importa que vengan ataques, gracias a Dios tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros para poder decir o sí o no. No somos víctimas. Es más, díganme por favor los que están aquí, ¿no somos víctimas? ¿Quiero escucharlos?
No somos víctimas. Díganme todos en el chat, no somos víctimas que, oh, pobrecito de mí, soy un objetivo militar del reino de las tinieblas porque ahora tengo mucho poder y tengo mucha autoridad, tengo mucho dinero, entonces voy a perderlo todo. No, eso es tener mentalidad de víctimas. No somos víctimas. El Señor nos ha entregado todo lo que necesitamos para poder resistir cualquier tipo de ataque que venga. Amén. Entonces, versículo 7, José, cuando vino el ataque, José dijo no. La esposa de Potifar, versículo 7 dice, pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le ordenó, ven y acuéstate conmigo. Pero José dijo, no voy. José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Wow, definitivamente, y quiero que analicemos un par de cositas rápido en esta respuesta de José, porque aquí está la respuesta cuando viene una tentación para poder decir no como José. Número 1. Tenemos que entender que José no simplemente dijo que no porque no sentía nada. Este era un muchacho que estaba en sus 20, era apuesto, ¿verdad? Seguramente muy varonil, ¿verdad? Y muy seguramente no era un muchachito de piedra sexualmente hablando, ¿verdad? Estaba en todo su furor de su vida sexual. No fue por eso que dijo de no. Además, no fue que la esposa se le apareció un día y le dijo, la esposa de Potifar, y le dijo, acuéstate conmigo, y entonces él pudo escaparse en ese momento y tuvo un momento de fortaleza y por eso no se dio a la tentación. La verdad es que no fue así, porque la Biblia dice, ya lo vamos a ver en el versículo 10, ya se lo voy a mostrar, dice que día tras día ella continuaba insistiendo. Es más, él pudo haber pensado, ¿quién se va a enterar? Todo el mundo confía en mí. No había nadie él se movía como pez en el agua en esa casa. Nadie se va a enterar. Ahora, ¿por qué fue que José dijo que no? Número 1, porque él sabía que Dios estaba con él. Él era consciente de la presencia de Dios en su vida. Aquí comienzan las respuestas. ¿Cómo no caer en la tentación? Si somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, porque mantenemos una relación con Él como lo enseñamos en Canaán, porque eso es un principio del reino de Dios, entonces va a ser mucho más fácil decir, yo no tengo que hacer esto. Segundo, José, estaba consciente de esto, de que Dios estaba con él. José tenía una relación con él, pero además José era un hombre fiel. Fíjense que dice, yo soy fiel a mi amo. Mi amo confía en mí. ¿Cómo yo le voy a hacer algo así? Pero además él era fiel a Dios. Él dijo, sería un gran pecado contra Dios. Y pudiéramos pensar, o así nos gustaría que hubiera terminado la película, que José dijo que no y entonces simplemente nada más ocurrió. No, versículo 10 dice que dijo que no. El siguiente versículo dice, día tras día, esta mujer seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Y esto me imagino, y esto ocurre con todos los tentadores o las tentadoras. Comienza algo por dentro, es que si no te poseo, te voy a destruir. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más en la casa. Muy seguramente esta mujer echó a todo el mundo de la casa. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, ahora mismo te acuestas conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Dejó evidencia de que había estado en la casa. Y cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos y enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos dejen ridículo. Se metió en mi cuarto para violarme, pero yo grité y cuando me oyó gritar salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa y le contó a Potifar, su esposo, la versión de lo sucedido, la versión de ella. Ese esclavo hebreo le dijo
que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. El propósito era destruirlo. Yo quiero que entienda que cada vez que alguien tiene la intención de hacer caer en tentación a otra persona, cuando alguien busca hacer caer en tentación a otra persona, esa persona está siendo un instrumento en manos del diablo. Un instrumento en manos del reino de las tinieblas, porque está invitando a otra persona a pecar. Y qué común es esto. Ese fue mi pecado. Así fue como yo caí en la tentación. ¿Por qué yo caí? Ya lo vamos a ver, pero quiero compartir algunas expresiones que son muy cotidianas, que motivan a esto, que pueden hacer efectiva una tentación sexual. Ojo, hombres y mujeres que están viendo todo esto. Palabras como, por ejemplo, mi esposo no me satisface como muy seguramente tú lo harías. Y eso pica el ego de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Así han caído demasiados hombres. Yo me acuerdo que yo tenía esto dentro de mí, o esta experiencia frecuentemente. Como yo decía, a mí nunca fui tentado ni a las drogas, ni al alcohol, ni más, ni a la tentación del dinero. Siempre fue el tema sexual. Y me acuerdo que yo tenía mis luchas desde el principio de mi vida ministerial, recién me ordenaron pastor, y escuchaba mujeres atendiendo a una mujer. Error terrible atender a un hombre solo a una mujer. Lo vine a entender después de la destrucción de mi familia. Es una falla de ética ministerial. No se hace, no se debe hacer. Tenemos intimidad, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ministerialmente hablando. Pero escuché muchas veces, después de dedicarle mis oídos a una mujer, escuchar que me decían, wow, como yo quisiera que mi esposo me prestara atención como tú me prestas atención. Y eso me movía cosas muy fuertes dentro de mí. Palabras como, al hacer esto que te estoy invitando a hacer, que tengamos intimidad sexual, me demostrarás que realmente te preocupas por mí. ¿Quién se va a enterar? Esto es muy típico. ¿Quién se va a enterar? Estamos totalmente solos. Te aseguro que nadie se va a enterar. Novios, parejitas de novios. Pero ¿qué importa? ¿Por qué tenemos que esperar? Al fin y al cabo pronto nos vamos a casar. ¿Para qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Qué importancia tiene? Tentación. ¿Por qué esperar? Porque Dios dice no. Una que mueve mucho. Me siento terriblemente sola. Dios me ama y me entiende que estoy sola y por eso te trajo a mi vida. Esto es ser instrumento del reino de las tinieblas. Esto es oscuro, esto es terrible, invitando, manipulando muy fuerte y sutilmente, sensualmente a otra persona a destruir su vida. Será una sola vez. Solamente. Te juro que más nunca, después de esta vez, te juro que más nunca va a volver a ocurrir. Mentira. No, esta es espectacular. ¿Qué es entonces la gracia si no cubre algo tan natural como esto? En eso estamos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, debemos seguir pecando para que nuestro Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no, de ninguna manera, así no funcionan las cosas. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Entonces, como se me está acabando el tiempo, ¿por qué somos vulnerables a cierto tipo de tentación? Hay personas que simplemente te anhelan tanto obtener una posición que son muy vulnerables a decir sí a cualquier cosa. ¿Por qué a eso? ¿Por qué personas al alcohol? ¿Por qué personas a una mujer? ¿Por qué mujeres a otro hombre? ¿Por qué al dinero? ¿Por qué a la ira? ¿Por qué? La respuesta está, aquí está, hay sabiduría de Dios. La respuesta está en Santiago, búsquenlo, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Y ya con esto comenzamos a terminar el mensaje, igual no voy a alcanzar a terminar. Santiago capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Cuando sean tentados, acuérdense de nunca decir,
Dios me está tentando. Cuando sean tentados, nunca digan, Dios me está tentando. ¿Por qué? Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y por lo tanto jamás tienta a nadie. ¿Por qué Dios no nos tienta? Porque la tentación es una invitación al pecado. Dios nunca nos va a invitar a pecar, por lo tanto Dios nunca tienta a ninguna persona. ¿Está claro eso? Entonces todo el mundo diga, por favor, la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Dice el versículo 14, la tentación viene, aquí está la respuesta, de nuestros propios deseos. Hay otra versión que dice, la tentación viene de nuestras propias pasiones o de nuestra concupiscencia. Es por lo que se mueve dentro de nosotros. Ahí viene la tentación. Los cuales, los deseos, nos seducen y nos arrastran. De esos deseos que tenemos, nacen entonces los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, ¿cuál es el peligro de las tentaciones? Nuestros deseos. Si no hay un deseo en mí, si no hay una pasión en mí, si no hay el anhelo de poseer eso, no importa el que venga a ofrecerme lo que sea, no voy a ser vulnerable. Yo nunca he tenido el anhelo, en mi mente no pasa el recuerdo o el anhelo, porque no he tenido esa experiencia de un high de drogas o un tremendo espectáculo, un high de alcohol. Yo nunca he tenido esa experiencia. Mi cuerpo rechaza el alcohol y yo no he tenido la experiencia de las drogas. Eso no es tentación para mí, pero para otras personas sí. Porque hay una pasión, hay un recuerdo o un anhelo por obtener algo, por desear algo. Para algunos puede ser el anhelo, fíjense. Si yo tengo el anhelo, yo tengo el deseo de destruir a alguien por algo, tengo instinto de venganza porque estoy resentido por algo que alguien me hizo. Eso está dentro de mí, esa concupiscencia está dentro de mí. Y me encuentro en algún momento, ni Dios lo quiera, solo con esa persona, es posible que yo termine haciéndole algo. Y caiga en la tentación por eso que yo he permitido que nazca y crezca dentro de mí. Por eso que está dentro de mí, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, entonces da a luz la muerte. Da a luz la muerte. ¿Qué pasó conmigo? Ustedes conocen mi historia. Durante muchos años en mi vida de soltero, desde muy pequeñito, le di rienda suelta a este asunto que se llama promiscuidad sexual. Yo me acuerdo que yo tenía, particularmente en momentos difíciles de mi vida, eso se convirtió en mi alcohol, se convirtió en mi droga. Tenía problemas financieros, tenía problemas emocionales, tenía problemas de lo que sea. Y a muchos le ocurre en eso. Dice, un clavo saca otro clavo. Y cuando nos hemos permitido eso, hay una pasión, una concupiscencia que crece dentro de nosotros. En mi caso era usar como objetos a mujeres desde adolescente, en toda mi vida de soltero. Entonces, pasaron los años, eso estaba dentro de mí. Yo no había experimentado ningún tipo de sanidad todavía. Ya era cristiano, ya era pastor, pero ese monstruo estaba dormido dentro de mí. Y fue precisamente en el peor momento de más crisis, de más presión, de más estrés, el ministerio creciendo, estrés financiero, situaciones tensas en mi casa con Liliana, vino entonces la tentación, y porque esa podredumbre estaba dentro de mí, entonces yo caigo en la tentación y termino cometiendo adulterio. Pero si yo no le hubiera dado rienda suelta a eso, jamás hubiera sido vulnerable en esa área. La responsabilidad no fue de más nadie, la responsabilidad no fue de Dios, la responsabilidad no fue ni siquiera de la otra mujer de que yo hubiera caído. Ella tiene su responsabilidad. La culpa no era de mi posición como pastor ni nada de eso. La responsabilidad era mía por eso que yo tenía dentro de mí, mi concupiscencia, mis deseos. Si ustedes tienen problemas de lujuria con la comida, ahorita comencé la historia, el mensaje compartiendo eso. Si alguno de ustedes tiene problemas con la comida, por ejemplo, ahora salió aquí en los Estados Unidos un comercial de una nueva pizza de Domino's de cheeseburger.
Yo no sé si ustedes lo han visto. Yo la vi y se me hizo agua a la boca. Si yo no le presto atención a eso, cuando yo vea esa pizza, me la voy a comer completa. Y parece mentira y da risa, pero así es como funciona esto. Y cada vez que veo el comercial, comienzo a saborearme con el asunto. Entonces dice la cultura popular también que la ocasión hace al ladrón. No es verdad. Es la concupiscencia que hay dentro de una persona la que, si tiene la oportunidad de pecar, entonces va a pecar. Es por eso. Entonces, ¿cómo resistimos la tentación? Son las 12:58 y tengo que cerrar. ¿Cómo resistir la tentación? Jesús nos enseñó a orar y nos dijo: Padre, no nos dejes caer en tentación. Número 1, oración. Póngalo por favor todo el mundo. Ahora, Gladys Rosado me está mandando simbolitos de pizza. ¿Tú puedes creer? Me está mandando símbolos de pizza. Dios te bendiga, Gladys. Gracias. Oración. Todo el mundo, por favor, oración, oración. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tenemos que orar, tenemos que orar. Y no me estoy refiriendo a orar únicamente que nos libres de tentación, Señor, sino mantener una vida de dependencia del Señor, dependencia de Dios. Póngale punto número 2, oración, dependencia de Dios diariamente. Conocer y abrazar la verdad de Dios para mi vida. Número 3. Tengo que renunciar a estar muy confiado en mis fuerzas. El apóstol Pablo dice también: el que crea que esté firme, cuídese de no caer. No podemos decir, voy a acercarme a la candela porque no me voy a quemar. No, sí nos vamos a quemar. No va a ser en nuestras fuerzas. Tenemos que vivir en las fuerzas de Dios. Y por último, tal vez esto es muy importante, tenemos que reconocer la lujuria que hay en nosotros. Y tenemos que arrepentirnos de ella. Tenemos que pedirle perdón. A muchos de ustedes les está ocurriendo. Hay un pensamiento permanentemente en sus mentes. Cada vez que ven televisión y ven de pronto una mujer y están soñando con esa mujer, o las mujeres con el galán de una telenovela, o con alguna casa, o con alguna posición, o con un carro, o con lo que sea. Mucho cuidado con eso y cómo está creciendo en sus corazones. Tenemos que arrepentirnos de la lujuria y tenemos que tener un tiempo de sanidad. Esto es lo último, de sanidad en nuestros corazones. Ustedes me regalan 3 minutos más, Pastor Monroy. ¿Sí? 3 minuticos más, ya para terminar, un versículo más y vamos a orar. El Padre Celestial nos ha prometido que Él va a arrancar desde la raíz todo eso que está aquí adentro de nuestro corazón, que Él no plantó, todo eso que no viene de Dios. Y se está refiriendo no solamente a las heridas, sino a las pasiones, a la lujuria que hay dentro de nosotros. Y quiero cerrar con esta promesa. Esta no la tienen en sus notas. Esto está en 1 de Corintios capítulo 10. Tienen en sus notas el versículo 12, pero quiero leerles el versículo 13. 1 de Corintios 10, 13 dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Vamos a decir todos: Dios es fiel. Y porque Él es fiel, miren lo que dice: no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Tremendo. Dios es fiel. El versículo 12 dice: si creen que están firmes, tengan cuidado de no caer. Abrácense al Señor, abrácense al Señor. Él es fiel. Si ustedes se abrazan al Señor, no se creen los más firmes, se abrazan a Él, Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y cuando sean tentados, porque la tentación va a venir. Hay que no dice que no vamos a recibir tentación. No va a ser más fuerte de lo que podamos resistir. Y cuando sean tentados, Él mostrará una salida para que podamos resistir. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Si yo estoy arrepentido de esa concupiscencia, me arrepiento delante del Señor. Si yo estoy apercibido
del mundo espiritual, de lo que se mueve alrededor mío, de mi posición. Tenemos que vivir, no podemos vivir ciegos por este mundo, tenemos que estar apercibidos espiritualmente, y eso lo logramos a través de nuestra relación con Dios. Si vivimos obedeciendo a Dios, si vivimos dependiendo de Dios, la promesa es que Él no permitirá que la tentación sea más grande que yo, y siempre proveerá la salida. Siempre proveerá la salida. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos, por favor. Papá, en este tiempo, yo sé que hay muchos que están no solamente exhaustos, sino que están frustrados porque han caído una y otra vez. Siguen cayendo en la tentación, Señor. Y hay una tentación de alejarse de ti cada vez que volvemos y caemos en lo mismo. Pero la verdad es que anhelamos ser libres, Señor. Anhelamos ser libres de esa lujuria, de esa pasión, de esos deseos, de esa concupiscencia que está dentro de nosotros, Señor. En muchos casos, el Señor me muestra, son ídolos que están sentados en el trono de los corazones de muchos hijos de Dios. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Así que hoy dile: Señor, yo te entrego este ídolo, yo renuncio a este ídolo, Señor. Yo te pido que lo destrones de mi corazón y que te sientes tú, Jesucristo, en el trono de mi corazón, mi Dios. Anhelo con toda la fuerza de mi corazón no tener más ese deseo de poseer personas, de poseer posiciones, de éxito, solamente para mostrar, para exhibir, Señor, como trofeos, para satisfacer nuestro egoísmo. Hoy rendimos eso, Señor, que es la razón real de por qué seguimos cayendo en las tentaciones. Hoy recibimos esta promesa en tu corazón: tú eres fiel y eres justo para perdonarnos, para limpiarnos, y eres fiel para cumplir tus promesas. Y hoy recibimos esta promesa. Tú no permitirás que seamos más tentados más allá de lo que podamos resistir, y tú eres fiel para cumplir, que proveerás la salida, mi Señor. Así que hoy te damos las gracias por esto. Gracias por tu palabra, gracias por la verdad. Queremos ser como José, fieles a ti, Señor, fieles, vivir apercibidos, agradecidos contigo, Señor. No negociar tus bendiciones por cualquier cosa que este mundo nos ofrece, Señor. No más. Padre, yo te pido que tú bendigas tu iglesia, Señor, en este día. Bendice tu iglesia con sanidad, con libertad, con gozo, con paz, Señor, con promesas cumplidas, prosperidad de todo tipo, Señor, y sobre todo con la bendición de caminar por el resto de nuestros días de la mano tuya, caminar de la mano tuya, mi Señor. Yo bendigo tu iglesia, Señor, y te damos las gracias por el enorme privilegio de poder decir que somos miembros del cuerpo de Cristo en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.